A 50 años de la Guerra de los 6 días, su huella hoy en Medio Oriente. Ese es el tema de esta edición especial de La Mesa Internacional, que están compartiendo Susana Mangana y Rafael Porsekansky. Vamos a otro tema que ordenamos en nuestro menú, en nuestra hoja de ruta, para utilizar la jerga de las negociaciones internacionales. ¿Qué impacto tuvo, y eventualmente sigue teniendo hoy, aquella guerra en el conflicto israelí-palestino, en esa relación crucial, justamente? Bueno, sucede lo siguiente. Luego del año 48 existe, obviamente, la consolidación de Israel como Estado independiente. Bajó un poco más de lo que fue los territorios de la partición, se crean lo que se llaman los territorios demarcados por una línea verde, y que firmada con armisticios, y sí, básicamente es territorio que no está en disputa hoy por hoy, en general, salvo por los sectores más radicalizados. Y queda el problema del territorio que había ocupado Jordania y que estaba asignado por el derecho internacional a la creación de un Estado palestino. Se genera un problema, porque ¿qué es lo que sucede? Israel ocupa militarmente, en principio, la totalidad de ese territorio, un territorio demográficamente habitado por entonces y ahora también, en su enorme mayoría, por población de origen árabe, hoy llamados palestinos. Para que tenga una idea, limpio, ¿de qué territorio estamos hablando? Porque el oyente puede perderse. Y estamos hablando, por un lado, de Gaza, y por otro lado, de Cisjordania. Hoy, por ejemplo, en Gaza habitan 1.7 millones de palestinos, con una enorme densidad poblacional en una pequeñísima franja. La inmensa mayoría musulmanes y unas 1.303 personas cristianas. Exacto. Si no ha nacido algún niño más. Y políticamente, bastión de Hamás, ¿verdad? Que es un movimiento islamista. En el caso de Cisjordania... No solo bastión, gobernado por Hamás, por eso, a partir de una exacto, división con autoridad. Fatah. En el año 2007 toma el poder Hamás allí. Y en el caso de Cisjordania habitan aproximadamente 2.6 millones de palestinos, pero se añadió otro problema, porque hubo una ocupación militar por otro lado, pero a partir de mitad de la década del 70, se genera un nuevo movimiento en Israel, el movimiento de los colonos, que empieza a generar asentamientos dentro de Cisjordania. Esto habitualmente se cree que es un monopolio del sionismo religioso, mesiánico, que habla de la idea de un gran Israel, pero está equivocada esa visión. Apenas terminada la guerra del 67, una carta pública liderada por una gran diversidad de judíos laicos que apoyaba la creación de un gran Israel. Creía que el gran Israel debía pertenecer, el gran Israel quiere decir todo el mandato de Palestina debía pertenecer a Israel. Entonces, no ha sido un monopolio la creencia, el apoyo de un gran Israel por parte del sionismo religioso. También ha habido sectores laicos, incluyendo dentro del Partido Laborista, que han apoyado en su momento la idea de un gran Israel. Luego varios de ellos se arrepintieron, vistas las consecuencias. Pero hablando concretamente sobre el tema de Palestina, ¿qué es lo que hay hoy? Luego se producen las conversaciones de Oslo, y como bien dijo Susana, Oslo da lugar a la partición dentro de la partición. O sea, se parte Cisjordania en tres. Se parte en un territorio, digamos, administrado por Israel, exclusivamente, una parte administrada exclusivamente por la autoridad palestina y otra parte de administración mixta. Eso es lo que hay hoy. Y demográficamente, repito, hay 2.6 millones de palestinos y aproximadamente unos 400.000 colonos judíos. Y además está Jerusalén, claro, que Jerusalén está dividido casi en dos mitades de 250.000 personas aproximadamente, claro, principalmente judíos en Jerusalén Occidental y principalmente árabes en Jerusalén Oriental. Esa es la situación en el territorio, pero mi pregunta iba a la relación Israel-palestinos, entonces.
a partir de la guerra de los luego 6 días. había matices para hacer que no son meros matices, ¿no? La política de asentamientos, de persistir en esta... Justamente hoy el premier israelí anunció la construcción en Cisjordania de lo que antes se llamó el puesto de Amona, el puesto ilegal que fue desmantelado por el propio gobierno israelí. Bueno, ahora se va a construir un nuevo asentamiento, una nueva colonia, a donde acuden estos colonos israelíes, que claro, la queja muchas veces es que son colonos, muchos de ellos que han llegado recientemente también a Israel. En fin, la política de, por los hechos consumados, seguir confiscando territorios que la comunidad internacional entiende que deben pertenecer a lo que es la idea, el proyecto del futuro Estado soberano palestino, es realmente algo grande, ¿no? De hecho, ameritó cuando Obama, en un último coletazo de su administración, le retira el apoyo, digamos, le retira la protección en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es que se pronunciaron los países a favor de esa resolución condenatoria, de esa política de construcción de asentamientos que se entiende perniciosa, perjudicial para construir paz, y que es la resolución 2334 de diciembre. Ahora, la relación, evidentemente el gobierno israelí tiene una mucha mejor sintonía con los representantes oficiales, cuanto más vetustos, además más conocidos, del brazo de Al-Fatah, de la Autoridad extinta, Nacional Palestina. lo que fue primero la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat, OLP, ahora llamada Autoridad Palestina, primero ANP y ahora Autoridad Palestina, que es la que con Hamas, que gobierna en Cisjordania, en Ramallah. Pero ahora hay un gobierno, una suerte de gobierno de unidad nacional, porque entendieron que uno en Gaza, el otro en Ramallah, se estaban debilitando, se estaban fagocitando, y sobre todo realmente lo que pesa hoy a nivel de pueblo. Tú sabes que voy bastante, por suerte, bastante seguido a visitar la región y tener contactos varios. Lo que percibes es que las generaciones más jóvenes están descreídas, como por otra parte pasa en buena parte del mundo, de los políticos de siempre. No esperan muchos cambios. O sea, salvo algunos convencidos, realmente no participan en política porque entienden que realmente los han defraudado, tanto Hamas como también Mahmoud Abbas. Eso es la relación oficial. Ahora, yo creo que se entiende mejor el gobierno israelí de turno con la autoridad palestina, que por lo menos ya reconoció oficialmente al Estado de Israel, que no con Hamas, ¿verdad? Claro, porque ¿qué sucede? Cuando la OLP se funda, en realidad reclamaba, detrás del 67 está el 48. Cuando la OLP se funda, ¿qué es lo que reclamaba? Reclamaba que toda Palestina pertenece a los palestinos, básicamente. Entonces negaba la legitimidad de la existencia del Estado de Israel. Un poco por la vía de los hechos, luego hay una transformación de la OLP, y la OLP comienza a abrazar lentamente la idea de lo que ellos llaman un mini-estado, es decir, un estado aproximadamente en lo que podría ser Gaza y Cisjordania. Eso es todo un proceso. Como va cambiando a su vez la OLP, Israel, llegado el momento de las conversaciones de paz en la década del 90, Rabin dice, bueno, o negocio con la OLP, que básicamente un poco se muestra en principio dispuesta a hacer concesiones, o negoció con Hamas, porque Hamas también sale a luz en el año 87 con una prédica islamista, una cosa que nunca tuvo la OLP, hay que separarlo, o la OLP siempre fue era secular, nacionalismo secular, claro, versus el nacionalismo de Hamas, que hasta el día de hoy sigue siendo confrontativo y, digamos, negacionista del derecho de la legitimidad de Israel a existir como tal. Con algunas que yo no digo que a futuro no se pueda negociar con Hamas. Uno pensaba... Cada tanto aparece una declaración o un pronunciamiento en el que se introducen matices, ¿no? Claro. Pero es que en los hechos tienen que negociar, porque si hubieras llegado, como ganó las elecciones en el 2006 y después fueron también boicoteados por distintos frentes, ¿no? Pero hubieran tenido que negociar porque no queda otra, o sea, y no hay que negar también, porque nos estamos olvidando, lo quise mencionar, pero al pasar quizás, el problema de por Palestina no es un problema religioso en principio, después la religión tiñe todo, pues es un problema nacionalista, es un problema por adquisición de tierras, por control de la tierra, y hay palestinos cristianos que están en el mismo baile que los musulmanes, ¿no? Pues si me permites un apunte, que no quiero volverme para atrás, porque los dos teníamos la idea afuera antes de entrar y también compartida contigo,
contigo de que es importante pensar en el presente y sobre todo en el futuro. Lo que pasa es que ese argumento de nunca existió un Estado palestino, que lo manifestó muy bien Rafael, también se puede decir lo mismo del Estado de Israel. Nunca había existido un Estado de Israel hasta que el Holocausto marcó también un punto de inflexión y la responsabilidad compartida, no solo de Alemania, porque Alemania claramente tiene una responsabilidad en esto, pero ¿y qué pasa con la Unión Europea, donde también lo que hoy llamamos, mal llamado sentimiento antisemita, ¿no? Porque antisemita... los árabes también son un pueblo, todos los árabes, no solo palestinos, descendientes de las tribus de Sem, son también semitas. Pero lo que la gente, el grueso común de los que nos escuchan, entienden por antisemitismo, era general en toda Europa. Entonces la Unión Europea también tiene una responsabilidad a corregir ahí, porque en base a esas cuestiones bíblicas de la tierra prometida para el pueblo elegido, es que se avaló la tesis propuesta por el movimiento sionista mundial de aquel momento a establecer un hogar judío en aquel territorio, ¿verdad? O sea, si nos enzarzamos, no es tu caso y el mío, obviamente no da para ello, pero si se enzarzaran otra vez en ver quién tiró la primera piedra y cuál reivindicación es más justa y más real y quién perdió la oportunidad para la paz, nunca van a llegar a nada. Y eso es lo triste, ¿no? Que también hay que ver que el derecho internacional, la Cuarta Convención de Ginebra, el artículo 49, establece la total ilegalidad o prohibición de que el Estado ocupante, ya hemos hecho el matiz de que los judíos en la visión oficial israelí en general no ve que es un Estado ocupante, pero el derecho internacional sí, no se puede trasladar población, no se puede poblar con su población territorios que están siendo ocupados. Y como dije antes, la política agresiva de confiscación de tierras, demolición de estructuras, no solo viviendas, corrales, lugares para rebaños de cabras y demás, y sobre todo la construcción de asentamientos está imposibilitando la continuidad geográfica. Sí, yo creo que es importante decir que más allá de la discusión de a quién pertenecen, no dejan de pertenecer los territorios, lo que creo que hasta líderes de la extrema derecha israelí lo terminan reconociendo, lo que existe es una situación irregular. Ahí va. Esto tiene que quedar claro. Hay una situación irregular. ¿Por qué? Porque la vida diaria de los palestinos en Cisjordania está constantemente sometida al tema de la presencia militar de Israel. Eso es así. Después podemos discutir cuál es la mejor solución para terminar con una situación que uno le llama de statu quo, pero que no puede ser una situación sostenible en el tiempo. Algunos podrán decir no, lo que tiene que existir es un Estado de Israel en todo el territorio, otros podrán decir no, lo que tiene que existir es una partición y una solución de dos estados, otros más van a decir no, lo que tiene que existir es una confederación jordano-palestina por un lado e Israel por el otro. Ese proyecto ya existió, ¿te acuerdas? Ya existió. Otros pueden decir que lo que tiene que existir es un Estado binacional, es decir, un Estado único para los dos pueblos, laico, no confesional, y dividir esos 13, o sea, para que habiten los 13 millones, porque en la totalidad del territorio, sumando Gaza, Cisjordania e Israel, hay 13 millones de personas aproximadamente. 6 millones y medio de judíos y 6 millones y medio de palestinos aproximadamente. Entonces, bueno, más allá de lo que uno pueda decir, la mejor solución política es esta o la más justa es esta, lo que hay que reconocer es que la situación actual es una situación no sostenible en el tiempo, es anómala. Y yo creo que agradezco que me tire el centro, Rafael, porque creo que es importante plantearse también cómo se vive, porque muchas veces escuchamos los argumentos y son válidos de cómo vive la población israelí en zonas más fronterizas, yo qué sé, Sderot, por ejemplo, con Gaza, es verdad, pero Israel por suerte ha podido dotarse desde el punto de vista de la seguridad. Claro, el temor a que te caiga un cohete, que te manden otro cohete en algún momento, pero por suerte ha podido dotarse de infraestructura militar para proteger a su población. Yo me voy a ese punto, me voy al punto de cómo es vivir, y yo creo que muchos de los uruguayos judíos que nos escuchan o algún otro judío residente en otro país, si no van a Cisjordania hoy, no cuando había kibutz o cuando había un movimiento juvenil en la década del 70, 80 con otro marcado, digamos, romanticismo, si van hoy, verían lo que son los cientos de controles militares, no solo los checkpoints, sino las barreras geográficas que hay, las divisiones de las rutas donde hay barreras infranqueables, donde hay carreteras que, como llegan a las colonias, a los asentamientos de colonos israelíes, por allí no puede transitar un vehículo que no sea el de los colonos y los militares que protegen esas zonas. En Hebrón, el famoso Hebrón, mal o tristemente famoso, ¿no? Allí tenemos que hay aproximadamente 750 colonos residiendo y unos 700 militares. O sea, ¿qué país puede destinar un soldado por persona? Pero él decía, la vida de esas personas palestinas se torna insufrible, es una humillación constante, y yo estoy segura de que no todo el mundo en Israel sabe de esta, porque muchos ya han preferido invisibilizar el problema, el tema del muro, que no salió todavía.
no solo divide territorios, sino que también divide cabezas, corazones, no permite ver lo que ocurre al otro lado. Entonces, tantos controles fronterizos que luego discutiremos si han sido o no, hasta qué punto han sido viables para evitar atentados terroristas y cómo se puede mejorar eso a futuro, pero realmente el tener que pasar por esos controles, gente que tiene que entrar a trabajar a Jerusalén a las 7 de la mañana, tener que estar a las 3 o 4 de la mañana en el checkpoint de Belén, a 8 kilómetros de Jerusalén, la falta de agua para las poblaciones beduinas, la confiscación de tierras, se han ido dotando de leyes militares y otras que muchas veces los papeles de la época otomana no se contemplan, no se reconocen. Entonces, es un entramado de leyes y de argumentación en base a confiscación de tierras porque ahí hay una base arqueológica y van a explorar, o porque no tienen los papeles que el gobierno israelí reclama. Finalmente, lo que hay es una sensación de impotencia en los palestinos que, aunque resueltos a resistir, realmente no ven futuro, sobre todo los jóvenes. Ahora, estamos viviendo una era de estancamiento, sí, ¿verdad? Es una era de estancamiento que ya lleva muchos años y hay que preguntarse por qué también. Y en ese por qué, de toda esta situación irregular, insostenible a largo plazo, uno tiene que hacer referencia al proceso de paz estancado, al trunco proceso de paz que iniciaron dos figuras impensables en su momento. Rabin era uno de los líderes militares duros de la ocupación. Terminó su vida asesinado por un extremista del movimiento de derecha israelí y caricaturizado con el kafie, con el kafie que usaba, por ejemplo, Yasser Arafat. Así terminó sus días. Que fue el otro firmante de los acuerdos, ¿no? Que fue el otro firmante de los acuerdos. Ahora, en ese proceso trunco hay una negociación que establecen en su momento Barak, por entonces primer ministro de Israel, y Yasser Arafat, liderando la delegación palestina, con el auspicio del presidente que más empujó hacia la paz probablemente de Estados Unidos, que fue Bill Clinton. Bajo unos parámetros que realmente para su momento fueron revolucionarios, a nivel territorial sobre todo, primero en Camp David y luego inclusive en Taba, en la ciudad egipcia de Taba. Y una de las claves para entender por qué ese aislamiento existe es ese proceso trunco de Oslo y ese fracaso rotundo que fue Camp David y Taba. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando de 2000. Sí, del año 2000. Y que hoy, dijo algo que es bien importante, hoy no están dadas las condiciones ni a nivel de coyuntura internacional ni tampoco regional para que realmente ese proceso se retome. Por eso yo aludía a la responsabilidad compartida de la Unión Europea, que no es solo Estados Unidos aquí, sino también Alemania primero y después, a renglón seguido, la Unión Europea. Hablemos en el final de esto último, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué liderazgos políticos existen hoy? ¿Qué limitaciones tienen? ¿Cuáles se precisaría para salir adelante?